Vamos a la parte de vectores unitarios. ¿Qué representa un vector unitario? Vector unitario que representa es un vector cuya magnitud es 1 en una dirección particular. Así es que se establece entonces que para x el vector unitario es y, quiere decir que y vale 1 en dirección del eje x. El vector unitario para el eje y es j, j vale 1 en dirección de y. Y para el eje z, k vale 1 en dirección del eje z. Así que si quiero representar un vector en términos de los vectores unitarios, pues vamos a decir que yo tengo el vector m. El vector m viene dado como 3i más 4j más 5k. ¿Qué representa esos 3i? Representa que ese vector tiene 3 unidades a lo largo del eje x, que tiene 4 unidades a lo largo del eje y que tiene 5 unidades a lo largo del eje z. Fíjese que ya tengo los componentes, componente x, componente y componente z. O sea que i, j, k te van a representar los componentes a lo largo de ese eje de coordenadas. Vamos a considerar el vector p y voy a sumar el vector p y el vector s. El vector p viene dado como 2i más 3j más 4k. El vector s viene dado como 3i menos j menos 2k. Fíjense que aquí tengo componente x, componente y, componente z. Componente x, componente y y componente z. Cuando yo sumo p, el vector p más el vector s, pues yo tengo que expresarlo de la siguiente forma. Paréntesis 2i más 3j más 4k, que representa el vector p, más, fíjese el vector de más, paréntesis 3i menos j menos 2k. Fíjese que aquí tengo el vector p y el vector s. Así que cuando yo sumo, voy a sumar las i con las i. 2i más 3i me da 5i. Que decir que el componente x son 5i. Sumo 3j menos j. Se fíjese que al restarse, miren direcciones opuestas, se restan. Por lo tanto me da 3j menos 1j me da 2j. Cuando yo entonces voy a sumar k, tengo 4k menos 2k. Fíjense que aquí k con k, así que tengo 4 más menos 2 sería 4. Fíjense que la k se queda igual, pero lo que resto son los números. 4 menos 2, 2k. Quiere decir que la suma del vector p más el vector s en términos de vector unitario sería 5i más 2j más 2k. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir que yo tengo dos vectores. Tengo el vector t, que viene dado como 2i más 3j. Tengo el vector n, que viene dado como 2i menos j. Y me dice, mira, para esos dos vectores tú vas a hallar la suma de los vectores. Tú vas a hallar el valor de cada vector. Vas a determinar en qué cuadrante se encuentra cada vector. Y vas a hallar el vector resultante y su dirección. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. Hallar la suma de los vectores. T vector más n vector. Pues escribo aquí 2i más 3j más, ahora n, 2i menos j, las i con las i, 2i más 2i me da 4i. 3j menos j me da 2j. Quiere decir que la suma es 4i más 2j. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el valor de cada vector? ¿Cuál es el valor, la magnitud de t y cuál es la magnitud de n? Pues recuerden que cuando hablamos cuando en este caso estamos hablando de el método analítico, tengo el método analítico, yo tenía entonces que determinar, ¿verdad? En este caso, la suma de las x al cuadrado más la suma de las y al cuadrado. Eso te da la magnitud de t. Así que tengo que ver la suma de las x. Pues las x sería 4i. Aquí sería 4 más, en este caso, 3, que son, en este caso, 6.
Recapitulando, yo voy a tener entonces, para t, la magnitud de t sería en la raíz cuadrada del componente y al cuadrado más el componente y al cuadrado. Quiere decir, el componente y al cuadrado, x al cuadrado son 2, 2 al cuadrado más componente y 3 al cuadrado. Cuando cuadro eso, ¿verdad? 4 más 9 son 13, raíz de 13 son 3.6. Voy a hallar la magnitud de n. Pues la magnitud de n sería el componente x más el componente y al cuadrado, raíz cuadrada. Así que la raíz cuadrada del componente x al cuadrado más el componente y al cuadrado. Eso quiere decir que esto sería 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado me da 1, 4 1 son 5, raíz de 5, 2.2. Voy al próximo pregunta. ¿En qué cuadrante se encuentra cada uno de ellos? Así que, ¿en qué cuadrante se encuentra t? Pues voy aquí y observo t, componente x y componente y. ¿En qué cuadrante el componente x es positivo y el componente 3 positivo? Pues el cuadrante 1. ¿En qué cuadrante, en el caso de n, en qué cuadrante el componente x es positivo y j, el componente y, es negativo? Pues el cuadrante 4. Quiere decir que t está en el cuadrante 1 y n está en el cuadrante 4. Vamos ahora a la próxima pregunta, que vamos a hallar el valor del vector resultante. ¿Cómo determino el valor resultante? Pues el método analítico me decía que R sería la raíz cuadrada de la suma de todas las x al cuadrado más la suma de todas las y al cuadrado. Así que entonces cuando yo sumé, me dio 4, ¿verdad? Las x me dio 4 y las j me dio 2. Así que sería 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Cuando lo sumo y lo cuadro, lo sumo y saco el me da 4.7. Esa es la magnitud. ¿En qué dirección? La dirección, fíjese la dirección. Esta es la resultante. ¿Qué dirección? Pues para la resultante usted va a tomar entonces que phi es igual a la tangente inversa de la suma de x, de la suma y, perdón, entre la suma de x. Eso sería, ¿cuánto es la suma que me dio aquí de y? Pues la suma de y me dio 2. La suma de x me dio 4. 2 entre 4, lo divido y saco tangente inversa, da 26 grados. Quiere decir que el vector resultante de t más n es un vector que tiene una magnitud de 4.7 unidades, formando un ángulo de 26 con el eje x. O sea, repito, el vector resultante es un vector que tiene una magnitud de 4.47 unidades, formando un ángulo de 26 grados con el eje x. Fíjense que está en el cuadrante 1 porque phi salió positivo.